20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 14. El río Negro. La porción del globo terrestre ocupada por las aguas puede evaluarse en 3.832.558 milímetros cuadrados, o sean más de 38 millones de hectáreas. Esta masa líquida comprende 2.250 millones de millas cúbicas y formaría una esfera de un diámetro de 60 leguas, cuyo peso vendría a ser 3 quintillones de toneladas. Y para formar idea de lo que es esa cantidad, se necesita decir que el quintillón es al millón lo que el millar a la unidad, es decir, que hay tantos millares en un quintillón como unidades en un millar. Luego, esta masa líquida viene a ser casi la cantidad de agua que podrían verter todos los ríos de la Tierra por espacio de 40.000 años. Durante las épocas geológicas, al período del fuego sucedió el período del agua. El océano fue al principio universal. Después, poco a poco, en los tiempos silúreos, aparecieron las cimas de las montañas. Quedaron en seco algunas islas, desaparecieron bajo diluvios parciales, volvieron a presentarse de nuevo, se soldaron, formaron continentes y últimamente se fijaron las tierras tales como las vemos hoy. Lo sólido había conquistado sobre lo líquido 37.657.000 millas cuadradas, o sean 12.916 millones de hectáreas. La configuración de los continentes permite dividir las aguas en 5 partes: el océano glacial ártico, el océano glacial antártico, el océano Índico, el océano Atlántico y el océano Pacífico. El océano Pacífico se extiende del norte al sur entre los dos círculos polares y del oeste al este entre Asia y América, en una extensión de 145 grados en longitud. Es el más tranquilo de los mares. Sus corrientes son anchas y lentas, sus mareas no muy fuertes, sus lluvias abundantes. Tal era el océano que mi destino me llamaba a recorrer, desde luego en las condiciones más extrañas. «Señor profesor», me dijo el capitán Nemo, «vamos, si queréis, a fijar exactamente nuestra posición y el punto de partida de este viaje. Son las 12 menos cuarto, vamos a subir a la superficie». El capitán comprimió 3 veces un timbre eléctrico. Las bombas empezaron a echar el agua de sus receptáculos. La aguja del manómetro señaló, según las diferentes presiones, el movimiento ascensional del Nautilus. Por fin se detuvo. El capitán, que había observado atentamente, dijo: «Hemos llegado, por fin». Me dirigí entonces a la escalera central que iba a terminar en la plataforma. Subí los escalones de metal y, abiertas las escotillas, llegué a la parte superior del Nautilus. Había solo descubiertos en la plataforma 80 centímetros. La proa y la popa del Nautilus presentaban esa disposición fusiforme que precisamente le hacía comparable a un cigarro muy prolongado. Pude notar entonces que sus planchas de acero perfectamente dispuestas tenían mucho parecido con las escamas que revisten el cuerpo de los grandes reptiles terrestres. Así es como pude naturalmente explicarme que, a pesar de los mejores anteojos, hubiera sido siempre considerado aquel buque y confundido con un animal marino. Hacia la mitad de la plataforma, la canoa, sujeta al casco del navío, formaba una ligera excrescencia. A proa y a popa podían observarse 2 especies de jaulas de mediana altura, de paredes inclinadas y cerradas casi por espesos cristales lenticulares. Una
destinada al timón que dirigía al Nautilus. Encerraba la otra un poderoso fanal eléctrico que iluminaba su camino. Magnífico estaba el mar y el cielo radiante. Apenas si el prolongado vehículo daba muestras de sentir las ondulaciones del océano. Una ligera brisa del este hacía rizarse apenas la superficie de las aguas. El horizonte, limpio de las brumas, dejaba ocasión para hacer observaciones. Pero no teníamos a la vista cosa alguna, ni un escollo, ni un islote, ni el Abraham Lincoln siquiera. La inmensidad desierta. El capitán Nemo, provisto de su sextante, tomó la altura del sol para averiguar la latitud. Esperó durante algunos minutos para que el astro viniese a buscar el nivel con el borde del horizonte. Y mientras que hacía estas observaciones, ninguno de sus músculos se estremecía, y el instrumento seguramente no hubiera estado más inmóvil en una mano de mármol. Son las 12, dijo. Señor profesor, y cuando queráis... Dirigí una última mirada a aquel mar, bastante amarillento por las inmediaciones de las tierras japonesas, y volví a bajar al salón. Una vez allí, el capitán hizo sus cálculos para fijar cronométricamente su longitud, comparándola con precedentes observaciones de ángulos horarios. Después me dijo: Señor Aronnax, nos encontramos a 137 grados y 15 minutos de longitud al oeste. ¿De qué meridiano?, pregunté vivamente, esperando que la respuesta del capitán me indicaría su nacionalidad. Caballero, me respondió, tengo diferentes cronómetros, arreglados a los meridianos de París, de Greenwich y de Washington. Pero, haciéndoos todos los honores, me voy a servir del meridiano de París. Esta respuesta no venía a enseñarme nada realmente. Me callé, pues, y el comandante continuó. 37 grados de longitud al oeste del meridiano de París y 30 grados 7 minutos de latitud norte, es decir, a 300 millas próximamente de las costas del Japón. Hoy estamos a 8 de noviembre, es mediodía y comienza nuestro viaje de exploración submarina. ¡Guárdenos Dios!, exclamé. Y ahora, señor profesor, añadió el capitán, os dejo entregado a vuestros estudios. Hacemos ruta al este-nordeste y nos hallamos a 50 metros de profundidad. He aquí mapas perfectamente dispuestos, donde podréis seguir la marcha. Queda el salón a vuestra disposición y os pido permiso para retirarme. El capitán Nemo me saludó y me quedé solo, abismado en mis pensamientos, que recaían todos sobre aquel comandante del Nautilus. ¿Podría llegar a descubrir alguna vez a qué nacionalidad estaba unido aquel ser extraño que se jactaba de ser cosmopolita y no depender de ninguna? ¿Qué causas habían provocado y quién podía ser objeto de aquel odio que él manifestaba a la humanidad, de aquel rencor que buscaba acaso terribles y sangrientas venganzas? ¿Podía ser alguno de esos sabios desconocidos, uno de esos genios a quienes se desprecia y califica de locos, según la expresión de Conseil? ¿Algún Galileo moderno? ¿O quizá alguno de esos hombres científicos como el americano Maury, cuya carrera ha sido detenida y destrozada por las revoluciones políticas? Aún no podía decir nada. Me acogía con frialdad, aunque con mucha cortesía, y dándome un buen trato, cuando la casualidad acababa de arrojarme a bordo de su buque y me hallaba a merced suya. No había querido siquiera alargar su mano para estrechar la que yo le tendía, y por su parte no se había dignado tenderme la suya. Permanecí durante más de una hora, abrumado con estas reflexiones, procurando penetrar aquel misterio que tanto me interesaba. Fijé después mis miradas
en un inmenso planisferio extendido sobre la mesa y coloqué el dedo en el punto de partida donde se cruzaban la longitud y la latitud observadas. El mar tiene sus ríos, como los continentes, porque así pueden considerarse esas corrientes especiales que se dan a conocer por su temperatura o por su color, y una de las más notables es la que se designa con el nombre de corriente de Gulf Stream. La ciencia ha determinado en el globo la dirección de 5 principales corrientes, una en el Atlántico Norte, la segunda en el Atlántico Sur, la tercera en el Pacífico Norte, la cuarta en el Pacífico Sur y la quinta en el Océano Índico Sur. Es muy probable que existiera una sexta corriente en el Océano Índico Norte, cuando los mares Caspio y de Arel, reunidos a los grandes lagos del Asia, formaban una sola y vasta extensión de agua. Pues bien, en el punto indicado en el planisferio se desarrollaba una de esas corrientes, el Kuro-Sillo de los japoneses, el río Negro, que, saliendo del Golfo de Bengala, donde le calientan los rayos perpendiculares del sol de los trópicos, atraviesa el estrecho de Malaca, prolongándose por la costa de Asia, da vuelta en el Pacífico Norte hasta las islas Aleutianas, arrastrando troncos de alcanfor y otros productos indígenas, y cortando con el puro índigo de sus calientes aguas las olas del océano. Esa era la corriente a que el Nautilus iba a abandonarse para recorrerla. Seguíale yo con la mirada, viendo cómo se perdía en la inmensidad del Pacífico, y me sentía arrastrar con él, cuando Ned Land y Consejo se presentaron a la puerta del salón. Mis 2 bravos compañeros se quedaron asombrados al divisar las maravillas con tal profusión y con tal orden amontonadas ante sus ojos. El canadiense exclamó: ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde hemos venido a parar? ¿Al Museo de Quebec? Paréceme, dijo Consejo, que podemos decir con más propiedad que estamos en el Palacio de Sommerard. Amigos míos, respondí, haciéndoles señas para que pasaran adelante, ni estáis en el Canadá ni en Francia. Os halláis a bordo del Nautilus y a 50 metros bajo el nivel del mar. Esta es la pura realidad. Preciso será creeros, puesto que tan formalmente lo afirmáis, replicó Consejo. Mas con todo eso, francamente, este salón es muy propio y muy digno para causar extrañeza y asombro aún a los tranquilos flamencos como yo. Asómbrate, amigo mío, y examina con atención, porque para un clasificador de tu fuerza y de tu temple hay aquí mucho que admirar, y puede hallarse bastante trabajo para distraer la atención y ocuparla. No tenía necesidad de gran esfuerzo para alentar a Consejo. El buen muchacho, examinando los estantes, murmuraba ya palabras propias de los naturalistas: clase de los gasterópodos, familia de los bucinoideos, género de las porcelanas, especie de los Cyprae madagascariensis, etc. Durante ese tiempo, Ned Land, muy poco afecto a los estudios de las conchas, me dirigía algunas preguntas relativas a mi entrevista con el capitán Nemo. Deseaba saber si había yo descubierto quién era, de dónde venía, a dónde iba y a qué profundidades nos arrastraba, con otras 1000 preguntas a que yo no podía responder. Indiqué entonces a mis compañeros lo que había podido averiguar, o más bien que nada sabía, preguntándole a mi vez lo que por su parte había visto u oído. Nada he visto, nada he oído, respondió el canadiense. Ni aún he logrado divisar a ningún miembro de la tripulación del buque. ¿Serán acaso eléctricos también estos tripulantes? ¿Eléctricos? A fe mía,
que bien puede uno figurárselo. ¿Es cierto eso, señor Aronnax?, preguntó entonces Ned Land, que conservaba siempre su primitiva idea. ¿Y no podéis decirnos tampoco cuántos hombres habrá a bordo? ¿Serán 10, 20, 50 o 100? No puedo absolutamente deciros nada, señor Land. Además, creedme, es preciso abandonar por ahora la idea que acariciáis y renunciar a apoderarnos del Nautilus o a escaparnos. Este barco es una de las obras maestras de la industria moderna y tendría un verdadero remordimiento de no haberle visto y examinado. Muchas personas conozco yo que aceptarían con gusto nuestra situación a trueque de poder pasearse por entre todas estas maravillas que ha reunido aquí el constructor del Nautilus. Por esto os ruego que os mantengáis tranquilo y que procuremos ver y examinar atentamente lo que pasa alrededor nuestro, sin comprometer nuestra situación, que es harto difícil. —Ver —exclamó el arponero—. Pero si aquí no se ve nada, ni se verá nunca cosa de provecho en esta extraña cárcel de acero. Nos movemos y vamos navegando como ciegos. Apenas acababa de pronunciar Ned Land estas palabras cuando quedamos repentinamente en tinieblas profundas, en una oscuridad absoluta. La antorcha luminosa se extinguió, pero tan rápidamente que mis ojos sintieron una impresión dolorosa, análoga a la que se produce cuando de las tinieblas más espesas se pasa repentinamente a una luz brillante y deslumbradora. Nos quedamos mudos y en el mayor estupor, sin saber si debíamos esperar una sorpresa agradable o desagradable. Parecía como si nos deslizásemos por una pendiente rápida. Oímos un rechinamiento y se hubiera dicho que las paredes se desbarataban y abrían en los costados del Nautilus. —Hemos llegado al fin de lo último —dijo Ned Land. —Orden de las hidromedusas —murmuró Consejo. Nuevamente se hizo la luz y distinguimos gran claridad en ambos lados del salón, a través de 2 ventanas oblongas. Las masas líquidas aparecieron iluminadas por los efluvios eléctricos. 2 láminas de cristal nos separaban del mar, y al principio sentí un estremecimiento al recordar que aquel frágil tabique podía destrozarse, aunque, sostenido por fuertes armaduras de cobre, presentaba una resistencia casi infinita. Distinguíase perfectamente el mar en un radio de media milla alrededor del Nautilus. ¡Qué espectáculo! ¿Cómo podría describirse la belleza de aquella inmensidad? ¿Quién podría pintar los efectos de la luz a través de aquellas masas transparentes y la suavidad de aquellas degradaciones sucesivas hasta las capas inferiores y superiores del océano? Todo el mundo conoce la diafanidad del mar. Es sabido que su limpidez es superior a la del agua de roca. Hasta las sustancias minerales y orgánicas que tienen suspensión contribuyen a aumentar esa transparencia. En algunas partes del océano, en las Antillas, puede distinguirse a través de 145 metros de agua el lecho de arena con sorprendente claridad. Y la fuerza de penetración de los rayos solares no parece terminar hasta la profundidad de 300 metros. En aquella masa fluida que recorría el Nautilus, el resplandor, el brillo eléctrico se producía en el seno mismo de las ondas, y no era ya agua luminosa, sino más bien luz líquida. Tal era la intensidad de aquel foco ardiente y esplendoroso. Si se ha de admitir la hipótesis de Ergenberg, que cree en una iluminación fosforescente de los fondos submarinos, la naturaleza ha reservado ciertamente para los habitantes del mar uno de sus más prodigiosos espectáculos, según podía yo juzgarlo al ver los 1000 juegos y cambiantes de aquella luz. A cada lado
había una ventana abierta sobre los abismos desconocidos. La oscuridad del salón hacía valer entonces y daba realce a la claridad exterior, y nosotros contemplábamos aquello como si tan diáfano cristal hubiera sido la ventana de comunicación con un inmenso acuario. El Nautilus permanecía quieto al parecer, y es porque faltaban los puntos de comparación, y a veces, con todo esto, las líneas de agua que el espolón cortaba huían a nuestras miradas con una velocidad excesiva, increíble. Nosotros, maravillados al presenciar aquellas metamorfosis, permanecíamos apoyados los codos sobre las ventanas sin atrevernos a pronunciar palabra, cuando Consejo, rompiendo el silencio, dijo: ¿Queríais ver, amigo Ned? Pues bien, ahora quedará satisfecha vuestra curiosidad. Curioso, curioso, decía el canadiense, que obviando su cólera y sus proyectos de evasión, experimentaba una atracción irresistible. Y vendrían de muy lejos para admirar este espectáculo. Ah, exclamé, comprendo la vida de ese hombre. Se ha formado un mundo aparte que le reserva sus más asombrosas maravillas. ¿Y los peces? Prosiguió el canadiense. No veo peces. ¿Qué os importa, amigo Ned? Respondió Consejo, puesto que no los conocéis. ¿Me decís a mí eso? ¿A mí? ¿Pescador? Exclamó Ned Land. Y con este motivo se entabló una discusión entre ambos amigos, porque conocían los peces, pero cada uno de una manera muy distinta. Todo el mundo sabe que los peces forman la cuarta y última clase de la ramificación de los vertebrados, y que se les ha definido con mucha precisión: vertebrados de doble circulación y de sangre fría, que respiran por branquias y están destinados a vivir en el agua. Forman dos series distintas: las series de los peces óseos, de aquellos cuya espina dorsal está formada por vértebras huesosas, y la de los peces cartilaginosos, que quiere decir aquellos cuya espina dorsal está compuesta de vértebras cartilaginosas. Conocía quizá el canadiense esta distinción, pero Consejo lo sabía mucho mejor, y en buena amistad ahora con Ned no podía comprender ni admitir que fuese menos instruido que él. Por eso le dijo: amigo Ned, sois un buen arponero, un buen matador de peces, un hábil pescador. Habéis cogido muchos de esos interesantes animales, pero apostaría cualquier cosa buena a que no sabéis clasificarlos. Sí, respondió muy serio el ballenero. Se los clasifica en peces que se comen y peces que no se comen. He ahí una distinción propia del que está atormentado por la gula, respondió Consejo. No sabréis responder, sin embargo, a esta pregunta: ¿qué diferencia existe entre los peces óseos y los peces cartilaginosos? Tal vez sí, Consejo. ¿Y conocéis la subdivisión de estas dos grandes clases? No la sé, respondió el canadiense con la mayor imperturbabilidad. Pues bien, amigo Ned, escuchadme y conservadlo en la memoria. Los peces óseos se subdividen en 6 órdenes: los acantopterigios, cuya mandíbula superior es completa, móvil y cuyas branquias afectan la forma de un peine. Este orden comprende 15 familias que componen las 3/4 partes de los peces conocidos, y su tipo es la percha común. Bastante buena para comer, interrumpió Ned Land. Segundo, continuó Consejo sin tomar en cuenta la advertencia: los abdominales, que tienen las nadaderas ventrales suspendidas bajo el abdomen y detrás de las pectorales, sin que se hallen soldadas a los huesos dorsales. Orden que se divide en 5 familias y que comprende la mayor parte de los peces de agua dulce, teniendo por tipo la carpa y el sollo.
dijo el canadiense con cierto desprecio. Peces de agua dulce. Tercero, añadió Consejo, los subbranquianos, cuyas ventrales están colocadas bajo las pectorales e inmediatamente suspendidas de los huesos del dorso. Este orden contiene 4 familias, cuyos tipos son las platijas y los lenguados. ¡Sobresaliente, sobresaliente!, exclamaba el ballenero, que sólo quería considerar los peces bajo el punto de vista comestible. Cuarto, interrumpió Consejo, que estaba decidido a hacer un curso completo de ictiología. Los ápodos, de cuerpo prolongado, desprovistos de nadaderas ventrales y revestidos de una piel espesa y muchas veces grasienta y escurridiza. Orden que sólo comprende una familia y cuyo tipo es la anguila, el gimnoto. Eso es mediano, replicó Ned Land. Quinto, dijo Consejo, los lofobranquios, que tienen las mandíbulas completas y libres, cuyas branquias están formadas de pequeños flecos dispuestos por pares a lo largo de los arcos branquiales. Este orden tampoco tiene más que una familia, y su tipo, los hipocampos, los pegasos dragones. Malo, dijo meneando la cabeza el arponero. Sexto y último, dijo Consejo, los plectognatos, cuyo hueso maxilar está fijamente soldado sobre el lado del intermaxilar que forma la mandíbula, y cuyo arco palatino se engrana por sutura con el cráneo, lo cual le deja inmóvil. Orden que carece de verdaderos ventrales y que se compone de 2 familias, cuyos tipos son los tetrodontes y los peces luna. Que son a propósito para deshonrar una caldera, respondió el canadiense. ¿Habéis comprendido bien, amigo Ned, mis explicaciones?, preguntó con cierto orgullo el sabio Consejo. Absolutamente ni una palabra, amigo mío, repuso el ballenero. Pero seguid en vuestra tarea, porque me va pareciendo interesante. En cuanto a los peces cartilaginosos, volvió a proseguir con su natural impasibilidad Consejo. Solo comprenden 3 órdenes. Tanto mejor, dijo Ned. Primero, los ciclóstomos, cuyas mandíbulas están soldadas en un anillo móvil y cuyas branquias se abren en numerosos agujeros. Este orden solo comprende una familia, cuyo tipo es la lamprea. Ciertamente muy estimable y estimada. Segundo, los elacianos, con branquias semejantes a la de los ciclóstomos, pero cuya mandíbula inferior es móvil. Este orden, el más importante de la clase, comprende 2 familias, cuyos tipos son las rayas y los tiburones. ¿Cómo?, exclamó Ned. ¿Las rayas y los tiburones en el mismo orden? Pues bien, amigo Consejo, por interés y compasión a las rayas, os aconsejo que no los pongáis nunca juntos en el mismo estanque. Tercero, los esturionianos, cuyas branquias, como de ordinario, están abiertas por una sola hendidura terminada por una válvula. Este orden comprende 4 géneros, cuyo tipo es el esturión. Hola, amigo Consejo, habéis guardado lo mejor para lo último, al menos a mi parecer. ¿Y eso es todo lo que sabéis? Sí, mi buen Ned, pero debéis tener presente que cuando uno sabe todo esto, no sabe nada aún, porque las familias se dividen en géneros, en subgéneros, en especies, en variedades. Pues bien, querido Consejo, dijo el ballenero, inclinándose hacia el cristal que había en el tabique. Observad ahí las variedades que pasan. Es verdad, peces, exclamó Consejo. Creería uno hallarse delante de un acuario. No, respondí yo interviniendo en el debate,
porque el acuario es una jaula y estos peces están aquí libres, como el pájaro en el aire. Pues bien, decía Ned Land, nombradlos, especificadlos bien, amigo Consejo. Yo, respondió Consejo, no soy capaz de hacer tal cosa. Esto le corresponde a mi amo. Y efectivamente, el buen muchacho, clasificador rabioso, no podía pasar por naturalista, y no me atrevería a afirmar que hubiese sabido distinguir un atún de un bonito. Era, en una palabra, el reverso de la medalla del canadiense, que nombraba sin titubear todos aquellos peces. Un baliste, dije yo. Y un baliste chino, respondió Ned Land. Género de los balistes, familia de los esclerodermos, orden de los plectognatos, murmuraba Consejo. Puede decirse desde luego que entre los dos hubieran formado un naturalista completo. El canadiense no se había engañado. Un tropel de balistes de cuerpo comprimido, de piel granulada, armados con un aguijón en su dorsal, jugaban alrededor del Nautilus y agitaban las 4 filas de punzantes espinas que erizan cada lado de su cola. Qué admirable es su vestidura, cenicienta por encima, blanca por abajo, cuyas manchas de oro brillaban chispeantes en el sombrío remusgo de las aguas. Ondulaban allí entre ellos las rayas, como una bandera abandonada al viento, y entre ellas distinguí con gran alegría mía esa raya china amarillenta en su parte superior, de color rosa bajo en su vientre y provista de 3 aguijones en la parte posterior del ojo, especie muy rara y aún dudosa en tiempos de la Ceped, que no consiguió verla más que en una colección de dibujos japoneses. Durante 2 horas fue escoltando al Nautilus todo un ejército acuático. En medio de sus juegos, de sus saltos, y cuando rivalizaban en belleza, en brillo y en velocidad, pude distinguir al labro verde, el salmonete barberino, señalado con una doble raya negra, el gubio eleotro, de cola redonda, blanco y con manchas de violeta en el dorso, el escombro japonés, de cuerpo azul y plateada cabeza, las brillantes azurores, cuyo solo nombre dispensa de toda descripción, los esparos rayados, de nadaderas matizadas de azul y amarillo, los esparos listados con una cinta negra en la cola, los esparos sonéforos elegantemente fajados por sus 6 cinturas, los aulóstonos, verdaderas bocas de flauta que llegan algunas veces a la longitud de 1 metro, las salamandras del Japón, las murenas equídneas, largas serpientes de 6 pies, ojos vivos y muy pequeños, con ancha boca, erizada de dientes, etc. Nuestra admiración se mantenía siempre despierta hasta el más alto grado, y no podíamos agotar las interjecciones. Ned nombraba los peces, Consejo los clasificaba, yo quedaba extasiado ante la vivacidad de sus movimientos y la belleza de sus formas. Nunca había logrado sorprender a los animales del mar vivos y libres en su elemento natural, y esto servía también para mantenerme atónito. Sería muy difuso si hubiese de citar todas las variedades que pasaron ante nuestros ojos desvanecidos, porque es inmensa la colección en los mares del Japón y de la China. Esos peces acudían más numerosos que las aves que pueblan el espacio, atraídos sin duda por el brillante foco de la luz eléctrica. De repente se alumbró completamente el salón, volvieron a caer las planchas de acero fundido y desapareció la encantadora visión. Durante largo tiempo, sin embargo, continué soñando aún, hasta que mis miradas se fijaron en los instrumentos suspendidos en las paredes. La brújula señalaba siempre la dirección del nor-nordeste. El manómetro indicaba una presión de 5 atmósferas,
correspondiente a una profundidad de 50 metros, y el lock eléctrico mostraba una marcha de 15 millas por hora. Esperaba que se presentaría el capitán Nemo, pero no apareció. El reloj señalaba las 5. Ned Land y Consejo volvieron a su camarote y yo a mi cuarto. Encontré preparada la comida, que se componía de sopa de tortuga hecha con los caréis más delicados, de un mero de carne blanca, cuyo hígado, preparado aparte, tenía un comer delicioso, y filetes de esa carne del holocanto emperador, cuyo sabor me pareció superior con mucho al del salmón. Pasé la noche leyendo, escribiendo y pensando, y después, habiéndome acometido el sueño, me tendí en la cama, quedando profundamente dormido, mientras que el Nautilus se deslizaba siguiendo la rápida corriente del río Negro. Fin del capítulo 14. Capítulo 15. Una invitación por escrito. Al día siguiente, 9 de noviembre, me desperté muy tarde. Había dormido 12 horas. Vino Consejo, según su costumbre, a saber cómo el señor había pasado la noche y a ofrecerle sus servicios. Había dejado a su amigo el canadiense durmiendo como si no hubiera hecho ni tenido que hacer otra cosa en toda su vida. Dejé que el buen muchacho charlara y se despachase a su gusto sin responderle casi. Me preocupaba bastante la ausencia del capitán Nemo, que no se había presentado durante nuestra sesión de la víspera, y tenía esperanza de que no pasaría el día sin volverle a ver. Me vestí con el traje de viso que se me había proporcionado, el cual, por su naturaleza, dio ocasión a muchas reflexiones del curioso Consejo. Le manifesté que estaba fabricado con los filamentos lustrosos y sedosos que sujetan a las rocas las ostras peñas, especies de moluscos muy abundantes en las costas del Mediterráneo, y con cuyas hebras se construían en otro tiempo hermosas telas, medias, guantes, que eran muy flexibles y proporcionaban mucho calor. Podía, pues, la tripulación del Nautilus vestirse muy barato sin pedir nada a los algodoneros, ni a los carneros, ni a los gusanos de seda de la tierra. Cuando me hube vestido, pasé al gran salón, que se hallaba desierto. Allí me dediqué al estudio de aquellos tesoros de conchas amontonadas en los armarios, y registré también colecciones de hierbas y plantas marinas muy raras que, aunque secas, conservaban sus admirables y variados colores. Entre aquellas preciosas hidrófitas pude notar perfectamente las cladóstefas verticíleas, las padinas o colas de pavo real, las caulerpas de hojas de viña, los calitamos graníferos, las delicadas ceramias de color escarlata, los agaros en forma de abanico, los acetábulos semejantes a setas muy deprimidas y que durante mucho tiempo fueron clasificadas entre los zoófitos. En fin, toda una serie de numerosos fucos. Pasó el día entero sin que me viese honrado con la visita del capitán Nemo. Las puertas de comunicación del salón no se abrieron, porque no se quería, quizá, que nos hastiásemos de observar aquellas inmensas maravillas. La dirección del Nautilus era entonces al es-nordeste. Su velocidad unas 12 millas. La profundidad variaba entre 50 y 60 metros. Al otro día, 10 de noviembre, el mismo abandono, la misma soledad. No vi a nadie de la tripulación, y Ned y Consejo pasaron la mayor parte del día a mi lado, asombrándose, como yo, de la inexplicable ausencia del capitán. ¿Estaba enfermo acaso aquel hombre singular? ¿Quería modificar sus proyectos respecto a nosotros? Después de todo, según las observaciones de Consejo, gozábamos de una absoluta libertad y se nos alimentaba perfectamente. Nuestro jefe se atenía, pues, a los términos del tratado, y no pudimos quejarnos, porque la singularidad misma de nuestro destino nos reservaba por otra parte tan hermosas compensaciones que no teníamos ni aún derecho de acusarle.
En este día di principio al diario de estas aventuras, lo que me ha permitido contarlas con la más escrupulosa exactitud. Y detalle curioso, lo escribí en un papel fabricado con el sostero marino. El 11 de noviembre, muy de madrugada, comprendí, por el aire fresco que se había esparcido en el interior del Nautilus, que habíamos vuelto a la superficie del océano para renovar las provisiones de oxígeno. Me dirigí hacia la escalera central y subí a la plataforma. Eran las 6. La atmósfera estaba cubierta, la mar en calma, apenas había oleaje. ¿Vendría allí el capitán Nemo, a quien creía encontrar? Solo pude distinguir al timonel, aprisionado en su jaula de cristal. Sentado en la saliente producida por el casco de la canoa, aspiré por largo rato, con delicia, las emanaciones salinas. Poco a poco se disipó la bruma bajo la acción de los rayos solares, y el astro esplendoroso y radiante asomaba en el horizonte oriental. El mar se inflamó bajo su mirada como un reguero de pólvora, y las nubes, esparcidas por las alturas, tomaron tonos muy vivos, admirablemente matizados, y por sus formas caprichosas anunciaron viento para todo el día, formando la lengua de gato. ¿Qué importaba el viento al Nautilus si no habían de llegar a él las tempestades? Estaba contemplando con emoción aquella risueña salida del sol, tan alegre, tan vivificante, cuando oí que subía alguno a la plataforma. Me preparaba a saludar al capitán Nemo y fue su segundo el que se presentó, adelantándose por la plataforma como si no se apercibiera de mi presencia en ella. Tomando un poderoso anteojo, le dirigió a todos los puntos del horizonte, examinándolos con una extremada atención. Y hecho este examen, se aproximó a la entrada, pronunciando una frase cuyos términos exactos voy a reproducir. He conseguido recordarla porque todas las mañanas pude oírla en idénticas condiciones. He aquí la frase: Nautron respoc lorni birch. ¿Qué es lo que significaba? No podría decirlo. Pronunciadas estas palabras, volvió a bajar el segundo, y yo, calculando que el Nautilus iba a emprender su navegación submarina, volví a penetrar en las entrañas del monstruo, y me dirigí a mi habitación. Transcurrieron 5 días sin que se modificase la situación, y todas las mañanas subía a la plataforma, oía pronunciar la misma frase que con tono solemne decía el mismo individuo, y el capitán Nemo no aparecía por ninguna parte. Me había yo resignado a la conformidad de no verle ya, cuando el 16 de noviembre, al entrar en mi cuarto con Ned y Consejo, hallé sobre la mesa una esquela dirigida a mí. La abrí con impaciencia. Estaba escrita con una letra clara, pero algún tanto gótica, y que recordaba los tipos alemanes. La esquela estaba concebida en estos términos: Señor profesor Aronnax, a bordo del Nautilus, 16 de noviembre de 1867. El capitán Nemo invita al señor profesor Aronnax a una partida de caza que tendrá lugar mañana por la mañana en sus bosques de la isla Crespo. Espera que no habrá nada que le impida asistir y vería con mucho gusto que concurrieran también sus compañeros. El comandante del Nautilus, capitán Nemo. ¡Una caza!, exclamó Ned. Y en sus bosques de la isla Crespo, añadió Consejo. ¿Irá acaso a tierra este caballero particular?, repuso Ned Land. Así aparece claramente indicado, dije leyendo otra vez la carta. Es preciso aceptar, replicó el canadiense. Una vez colocados en tierra firme, ya trataremos de tomar nuestro partido. Además, que no me incomodaría si pudiese comer algunos trozos de caza fresca. Sin tratar de conciliar lo que había de contradictorio entre el horror manifestado por el capitán Nemo hacia los continentes y las islas y la invitación que nos dirigía para cazar en el bosque, me limité a responder: veamos primero dónde está y lo que es esa isla de Crespo. Entonces consulté el planisferio.
y por los 32 grados 40 minutos de latitud norte y los 167 grados 50 minutos de longitud oeste, pude hallar un islote que fue reconocido en 1801 por el capitán Crespo y que los antiguos mapas españoles designaban con el nombre de Roca de la Plata. Nos hallábamos, pues, a unas 1800 millas próximamente del punto de partida, y la dirección algún tanto modificada del Nautilus lo llevaba en dirección del sudeste. Les enseñé a mis compañeros aquella pequeña roca perdida en medio del Pacífico Norte. Si el capitán Nemo va algunas veces a tierra, les dije, por lo menos escoge islas absolutamente desiertas. Ned Land se encogió de hombros sin responder, y después Consejo y él me abandonaron. Sirviéronme la cena con el mismo ceremonial y el mismo silencio de siempre, y me dormí profundamente afectado. Al día siguiente, 17 de noviembre, cuando desperté, pude notar que el Nautilus estaba absolutamente inmóvil. Me vestí muy deprisa y pasé al gran salón. Ya estaba allí el capitán Nemo, que me esperaba. Se levantó, me hizo un saludo afectuoso y me preguntó si nos convenía acompañarle. Como no hizo por su parte alusión alguna a su ausencia durante aquellos 8 días, me abstuve de hablarle de ella y respondí sencillamente que mis compañeros y yo estábamos dispuestos a seguirle. Luego añadí: me permitiré dirigiros una pregunta. Decid, señor Aronnax, y si puedo responder a ella, lo haré con mucho gusto. Pues bien, capitán, ¿a qué debe atribuirse que vos, que habéis roto toda relación con la tierra, os halles en posesión de bosques en la isla Crespo? Señor profesor, me respondió el capitán, los bosques que poseo no piden al sol ni su luz ni su calor, ni los leones, ni los tigres, ni las panteras, ni ningún otro cuadrúpedo los frecuentan. Nadie los conoce más que yo, y su vegetación solo para mí crece y fructifica. No son bosques terrestres, son bosques submarinos. ¿Bosques submarinos?, exclamé. Sí, señor profesor. ¿Y me ofrecéis guiarme hasta ellos? Precisamente. ¿A pie? Y a pie enjuto. ¿Cazando? Cazando, sí. ¿Y con la escopeta en la mano? Con la escopeta en la mano. Miré al comandante del Nautilus con un aspecto que nada tenía de lisonjero para su persona. Decididamente, pensaba yo, tiene enfermo el cerebro. Habrá tenido un acceso que ha durado 8 días y continúa aún. Es lastimoso. Preferiría que fuese un hombre estrafalario a habérmelas con un loco. Tan bien se manifestaba este pensamiento y se reflejaba tan claro sobre mi rostro que el capitán Nemo debió comprenderlo. Se limitó a indicarme que le siguiera y lo hice como hombre resignado a todo. Llegamos al comedor, donde estaba servido el desayuno, y el capitán me dijo: señor Aronnax, le suplico que sin ceremonia alguna partamos mi desayuno, y mientras comemos podremos hablar, porque si os he prometido un paseo por el bosque, no puedo, aunque quisiera, comprometerme a haceros encontrar allí un restaurante. Almorzad, pues, como hombre que probablemente va a comer muy tarde. Hice efectivamente honor al almuerzo, que se componía de diversos peces y de tajadas de holoturias, excelentes zoófitos, principios de algas muy apetitivas, tales como Porphyria laciniata y la Laurentia primafétida. Componíase la bebida de agua cristalina, a la cual, siguiendo el ejemplo del capitán, añadí algunas gotas de un licor fermentado, extraído a usanza kamchatkiana del alga conocida con el nombre de Rhodomenia palmeada. El capitán Nemo también comió con apetito, y sin pronunciar una sola palabra durante algún tiempo. Después me dijo: señor profesor, cuando os he propuesto que vinieseis a cazar a mis bosques de Crespo,
Habéis llegado a suponer que estaba yo en contradicción conmigo mismo. Y cuando os manifesté que se trataba de bosques submarinos, llegasteis a juzgar que os las habíais con un loco. Pues bien, señor profesor, no conviene juzgar jamás a los hombres con esa ligereza. Pero, capitán, creed que, si me escucháis un momento, podréis convenceros de que no se me puede acusar de locura ni de contradicción. Os escucho. Sabéis tan perfectamente como yo, señor profesor, que el hombre puede vivir debajo del agua a condición de llevar consigo una provisión de aire respirable. En los trabajos submarinos, el obrero, vestido con un traje impermeable y aprisionada la cabeza en una cápsula de metal, recibe aire del exterior por medio de bombas impelentes y de reguladores especiales. Ese es el aparato de las escafandras, dije. Así es la verdad. Pero en condiciones tales, el hombre no es libre. Está esclavizado por la bomba que le envía aire por medio de un tubo de goma elástica, verdadera cadena que le amarra a la tierra. Y si nos halláramos sujetos también al Nautilus, poca sería la distancia que podríamos recorrer. ¿Y qué medios halláis para quedar libre?, pregunté. Emplear el aparato Rouquayrol de Nairus, inventado por 2 de vuestros compatriotas, que he conseguido perfeccionar para mi uso y que, como vais a observar, os permitirá actuar sin riesgo de que vuestros órganos sufran en esas nuevas condiciones fisiológicas. Compónese de un receptáculo formado por una espesa lámina de hierro en el cual almaceno aire a una presión de 50 atmósferas. Este receptáculo se fija en la espalda por medio de tirantes, como una mochila. Su parte superior forma una caja y en ella el aire, mantenido por un mecanismo de fuelle, solo puede escaparse según su tensión normal. En el aparato Rouquayrol, tal como se ha empleado, 2 tubos de goma que parten de esta caja desembocan en una especie de pabellón que aprisionan la nariz y la boca del operador, sirviendo el uno para la introducción del aire que se ha de respirar, la otra para la salida del aire respirado, y la lengua cierra este o aquel según las necesidades de la respiración. Yo, que tengo necesidad de sufrir presiones considerables en el fondo del mar, he tenido que encerrar mi cabeza, como la de las escafandras, en una esfera de cobre, y a esta esfera es a donde van a parar los 2 tubos inspirador y expirador. Perfectamente, capitán Nemo. Sin embargo, el aire que lleváis debe consumirse muy deprisa y cuando ya solo contiene 15% de oxígeno llega a hacerse irrespirable. Sin duda alguna, pero como os he dicho, señor Aronnax, las bombas del Nautilus me permiten almacenarlo bajo una considerable presión, y en tales condiciones el receptáculo del aparato suministra aire respirable durante 9 o 10 horas. Ya no tengo objeciones que haceros, respondí. Os preguntaré solamente cómo podéis alumbrar el camino y guiar vuestros pasos en el fondo del océano. Con el aparato Ruhmkorff, señor Aronnax. El primero se lleva a la espalda, como os he dicho, y el segundo se sujeta a la cintura. Se compone de una pila de Bunsen que pongo en actividad, no con bicromato de potasa que difícilmente podría proporcionarme, sino con sodio, de que el mar está completamente saturado. Una bobina de inducción recoge la electricidad producida dirigiéndola hacia una linterna de disposición particular. En esa linterna hay una serpentina de cristal que solo contiene un residuo de gas carbónico. Cuando el aparato funciona, este gas se hace luminoso y da una luz blanquizca y permanente. Así
provisto de todas estas cosas, respiro y veo. Capitán Nemo, dais tan satisfactorias respuestas a todas las objeciones que os presento que no me atrevo ya a dudar. Vuestros aparatos, Rouquayrol y Ruhmkorff, son seguramente buenos. Respecto a la escopeta con que queréis armarme, paréceme que ha de ser difícil el manejo. No creáis que en esa escopeta sea necesaria la pólvora, respondió el capitán. ¿Será un arma de viento? Sin duda alguna. ¿Cómo queríais que fabricase pólvora a bordo, no teniendo salitre, azufre ni carbón? Además, dije, para poder tirar con utilidad bajo el agua, en este medio, 855 veces más denso que el aire, sería preciso vencer una resistencia considerable. Lo que no sería una razón de peso, pues existen ciertos cañones perfeccionados después de Fulton por los ingleses Felipe Coles y Barley, por el francés Furey y por el italiano Landi, provistos de un sistema particular de cierre con los cuales puede tirarse en estas condiciones. Os repito, sin embargo, que no teniendo pólvora, la he reemplazado por aire a alta presión, que las bombas del Nautilus me suministran en abundancia, y que debe gastarse con bastante rapidez. Basta para evitar eso usar del que llevo en mi receptáculo Rouquayrol, que, en caso necesario, me lo suministra por medio de una llave expresamente adaptada allí. Y ya veréis también, señor Aronnax, que no se hacen grandes gastos de aire ni de balas en estas casas submarinas. Me parece que en esta semioscuridad y en medio de líquido tan denso, con relación a la atmósfera, no podrán tener mucha fuerza las balas y sean difícilmente mortales. Sucede precisamente lo contrario. Todos los golpes son mortales, y desde el momento en que toca la bala a un animal, cae como herido del rayo. ¿Por qué? Porque no son balas ordinarias las que lanza esta escopeta, sino pequeñas cápsulas de cristal inventadas por el químico austríaco Leniebrecht, de las cuales he hecho una gran provisión. Estas cápsulas de cristal, cubiertas de una armadura de acero y que llevan un apéndice de plomo para que tengan peso, son verdaderas botellas de Leyden, en las cuales está forzada la electricidad a muy alta tensión. Al más leve choque se descargan y por poderoso que sea el animal cae muerto. Debo añadir que estas cápsulas son del número 4 y que la carga de un fusil ordinario puede contener 10. Ya no quiero discutir más, respondí levantándome de la mesa. Y voy a tomar, desde luego, mi escopeta. Además, donde vos vayáis, ¿por qué no había de ir yo? El capitán me condujo hacia la popa del Nautilus, y al pasar delante del camarote de Ned y de Consejo, llamé a mis compañeros, que se nos vinieron a unir inmediatamente. Llegamos a una salita situada cerca del cuarto de las máquinas, y nos detuvimos allí para tomar nuestros trajes de paseo. Fin del capítulo 15. Capítulo 16. Paseo en la llanura. Esta celdilla era, propiamente hablando, el arsenal y el vestuario del Nautilus. Una docena de aparatos de escafandras suspendidos en la pared esperaban a los paseantes. Ned Land, al verlos, manifestó una repugnancia invencible a ponerse aquellos trajes. Mi querido amigo Ned, le dije, los bosques de la isla Crespo son bosques submarinos. Bueno, dijo el ballenero, que perdía sus ilusiones y veía desvanecerse sus sueños de carne fresca. ¿Y vos, señor Aronnax, vais a atreveros a penetrar en esos trajes? Es necesario, señor Ned. Sois libre, señor, respondió el arponero encogiéndose de hombros. Por lo que a mí respecta, a menos que no se me obligue, no entraré ahí adentro. Nadie os ha de forzar, señor Ned, dijo el capitán Nemo.
¿Y Consejo va a correr esos riesgos?, preguntó Ned. Yo sigo a mi señor a todas partes donde él vaya, respondió Consejo. Llamó entonces el capitán y se presentaron 2 hombres de la tripulación para ayudarnos a vestir aquellos pesados trajes impermeables, hechos de caucho, sin costura y preparados de tal manera que pueden soportar considerables presiones. Se hubiera dicho que era una armadura a la vez elástica y resistente. Aquellos vestidos formaban pantalón y chaqueta unido, terminando el pantalón con unas botas muy fuertes, guarnecidas de pesadas suelas de plomo. El tejido de la chaqueta estaba mantenido por laminillas de cobre que formaban en el pecho una coraza, defendiéndole contra la presión de las aguas y dejando que los pulmones funcionaran con libertad, terminando las mangas en forma de guantes que permitían todos los movimientos de la mano. Mucha distancia había, como se ve, de estas escafandras perfeccionadas a los trajes informes, como corazas de corcho sobre blusas, cofres, etc., que fueron inventados y preconizados en el siglo XVIII. El capitán Nemo, uno de sus compañeros, especie de Hércules que debía tener una fuerza prodigiosa, Consejo y yo nos encajamos perfectamente a aquellos trajes de escafandra. Ya no se trataba más que de encerrar nuestra cabeza en la esfera metálica, pero antes de proceder a esta operación pedí permiso al capitán para examinar las escopetas que nos estaban destinadas. Uno de los hombres del Nautilus me presentó una escopeta sencilla, cuya culata, de planchas de acero y hueca en el interior, era bastante grande. Servía de receptáculo al aire comprimido que salía por una válvula, regida por una palanqueta al tubo de metal. Una cajita de proyectiles, vaciada también en el espesor de la culata, encerraba unas 20 balas eléctricas, que por medio de un resorte se colocaban automáticamente en el cañón de la escopeta. Hecho un disparo, todo quedaba preparado para otro. Capitán Nemo, le dije, esta arma es perfecta y se maneja fácilmente. Estoy deseando ensayarla y lo que importa es saber cómo llegaremos al fondo del mar. En este momento, señor profesor, el Nautilus se halla a 10 metros de agua y vamos a partir. ¿Pero cómo saldremos? Ahora lo veréis. El capitán Nemo introdujo su cabeza en el casquete esférico. Consejo y yo hicimos otro tanto, después de haber oído al canadiense que se despedía de nosotros diciendo irónicamente: ¡Buena caza! En lo alto de nuestro traje, a la parte del cuello, había una especie de collar de cobre, agujereado, al cual se atornillaba el casco de metal. 3 agujeros, protegidos por espesos cristales, permitían ver en todas direcciones, volviendo la cabeza en el interior de aquella esfera. Así que estuvo situada en su puesto, los aparatos Rouquayrol, colocados en nuestra espalda, comenzaron a funcionar, y por mi parte puedo asegurar que respiraba perfectamente. La lámpara Ruhmkorff, suspendida a mi cintura y la escopeta en la mano, estaba dispuesto a la marcha, pero aprisionado en aquel pesado traje y clavado al piso por aquellas suelas de plomo, soy franco, me hubiera sido imposible dar un paso. El caso estaba previsto, y conocí desde luego que me empujaban a un cuartillo contiguo al vestuario. Mis compañeros, remolcados también, igualmente me seguían, y oí una puerta provista de obturadores que se cerraba tras de nosotros, quedando en la más completa oscuridad. Algunos minutos después llegó a mis oídos un silbido muy vivo y sentí cierta impresión de frío que subía desde los pies al pecho. Evidentemente, desde el interior del buque se había dado entrada al agua exterior, que llenó muy pronto el cuarto en que nos encontrábamos. Otra puerta, abierta al costado del Nautilus, se abrió entonces y pudimos divisar alguna cosa. Un instante después hollaban nuestros pies el fondo del mar. ¿Y cómo podría yo ahora trazar las impresiones
que me ha dejado aquel paseo bajo las aguas. Las palabras son impotentes para expresar de una manera comprensible tales maravillas. Cuando el pincel mismo no podría dar idea exacta de los efectos particulares y propios del elemento líquido, ¿cómo habría la pluma de reproducirlos? El capitán Nemo iba delante, siguiéndonos a alguna distancia su compañero. Consejo y yo íbamos uno al lado del otro, como si hubiéramos podido cambiar alguna palabra al través de nuestras caperuzas metálicas. Nada me parecía ya pesado, ni mi ropa, ni mi calzado, ni mi receptáculo de aire, ni aquella gruesa esfera en medio de la cual mi cabeza bailaba cual dentro de su cáscara la almendra. Todos esos objetos sumergidos en el agua perdían una parte de su peso igual del líquido desalojado, y me iba muy bien con esta ley física, descubierta por Arquímedes. Ya no era yo una masa inerte, teniendo por el contrario una libertad de movimientos relativamente grande. Me asombró por su intensidad la luz solar, cuyos rayos, rasgando fácilmente aquella masa líquida y disipando sus colores, iluminaban el fondo hasta 30 pies por debajo de la superficie del océano. A una distancia de 100 metros, los objetos se distinguían claramente. Más allá, los fondos se matizaban con delicadas gradaciones azúreas, que en lontananza se desvanecían en medio de una vaga oscuridad. Aquella agua que me rodeaba se asemejaba ciertamente a una especie de aire más denso que la atmósfera terrestre, pero casi tan diáfano como ella. Encima de mí divisábase la tranquila superficie del mar. Caminábamos sobre un suelo de arena fina, liso y no rizado como el de las playas, que conservan la huella de la resaca. Aquella alfombra resplandeciente reflejaba los rayos del sol con sorprendente potencia, produciendo una reverberación de que todas las moléculas líquidas se hallaban penetradas. ¿Podrían ser creídas mis palabras al asegurar que en aquella profundidad de 30 pies se veía tan claro como al aire libre? Durante un cuarto de hora anduve pisando una arena ardiente, sembrada de un impalpable polvo de conchas. El casco del Nautilus, dibujado como un largo escollo, se alejaba de nuestra vista paulatinamente, pero su fanal, cuando llegara la noche, debía facilitar nuestro regreso a bordo, proyectando sus rayos luminosos con perfecta nitidez. Efecto difícil de comprender para quien solo en tierra ha visto esas ráfagas blanquecinas de luz eléctrica tan vivamente pronunciadas. Allí, el polvo que fluctúa por la atmósfera les da la apariencia de una niebla luminosa, pero sobre el mar y dentro del mar, esos destellos se transmiten con incomparable pureza. Entretanto seguíamos andando, sin que la vista alcanzase, al parecer, los límites de aquella extensa llanura de arena. Yo apartaba con la mano las masas líquidas que, abiertas a mi paso, se cerraban tras de mí, y la huella de mis plantas quedaba borrada por la presión del agua. Muy luego comenzó mi vista a distinguir algunas formas de objetos que se iban dibujando en lontananza, hasta que reconocí los primeros contornos de magníficas peñas tapizadas con las mejores muestras de zoófitos, sorprendiéndome ante todo un efecto que especialmente se produce en aquellos parajes. Eran las 10 de la mañana. Los rayos solares herían la superficie de las aguas bajo un ángulo bastante oblicuo, y al contacto de su luz, descompuesta por la refracción, como al través de un prisma, flores, peñas, plantas, conchas, pólipos, se matizaban en sus bordes con los 7 colores del arco iris. Aquel tejido de teñidos reflejos y de variados tonos de luz era una maravilla, una fiesta de los ojos, un verdadero caleidoscopio de verde, de amarillo, de anaranjado, de morado, de añil, de azul, en fin, toda la paleta de un fogoso pintor. Cuánto sentía no poder transmitir a Consejo las vivas sensaciones que me subían al cerebro y rivalizar con él en exclamaciones de admiración. Y cuán penoso
me era también no poder comunicar mis ideas por medio de signos convenidos como lo hacían Nemo y su compañero. Por eso, y a falta de otra cosa mejor, hablaba conmigo mismo y gritaba dentro del capacete de latón que rodeaba mi cabeza, gastando quizá en vanas palabras más aire de lo que convenía. Ante espectáculo tan espléndido, Consejo se había quedado parado como yo, siendo indudable que aquel digno mozo se entretenía en clasificar, como de costumbre, los zoófitos y moluscos que se le ofrecían a la vista. Las crisis variadas, las cornularias que viven en aislamiento, las aglomeraciones de oculinas vírgenes, designadas antiguamente con el nombre de coral blanco, las fungias erizadas en forma de hongos, las anémonas, adherentes por su disco muscular, figuraban un cuadro de flores sembrado de pórpitas adornadas con su gorguera de tentáculos azulados, de estrellas de mar, imitando constelaciones sobre la arena, y de asterofítonos verrugosos, finos encajes bordados por la mano de las náyades, y cuyos festones se mecían bajo las blandas ondulaciones provocadas por nuestros pasos. Experimentaba yo un profundo pesar al aplastar bajo mis plantas los brillantes ejemplares de moluscos que cubrían el suelo a millares, las pechinas concéntricas, los martillos, las donáceas, verdaderas conchas saltadoras, los trocos, los cascos rojos, los estrombos de ala de ángel, las asfisias y otros muchos productos del inagotable océano. Pero era necesario andar, y seguíamos adelante, mientras que por encima de nosotros nadaban tropeles de fisalias, dejando que sus azulados tentáculos flotasen a la rastra. También bogaban medusas, cuyo parasol opalino o de color rosa bajo, festoneado con un listón azúreo, nos abrigaba de los rayos solares, y pelagias panópiras, que en la oscuridad hubieran derramado por nuestro camino brillos fosforescentes. Todas estas maravillas contemplé en el espacio de un cuarto de milla, sin pararme casi nada, y siguiendo al capitán Nemo, que me hacía señas para que anduviese. Muy luego la naturaleza del suelo se modificó. A la llanura de arena sucedió una capa de cieno viscoso, que los americanos llaman ooze, compuesto únicamente de conchas silíceas y calcáreas. Recorrimos después una pradera de algas, plantas pelagianas que las aguas no habían arrancado todavía y cuya vegetación era muy frondosa. Aquel césped, de tejido menudo y suave bajo el pie, hubiera rivalizado con las alfombras más blandas labradas por la mano de los hombres. Y al mismo tiempo que el verdor se desplegaba por donde pisábamos, no nos abandonaba tampoco por encima de nosotros. Cruzábase en la superficie de las aguas un ligero dosel de plantas marinas, clasificadas en esa exuberante familia de las algas, de la cual se conocen más de 2000 especies. Yo veía ondular largas cintas de fucos, globulosos unos, tubulados otros, laurencias, cladóstefas de delicada hoja, rodímenos palmeados semejantes a abanicos de cactus. Observé que las plantas verdes se mantenían más cerca de la superficie del mar, mientras que las encarnadas ocupaban una profundidad media, dejando que las hidrófitas negras o pardas formasen los jardines y cuadros de las capas más remotas del océano. Esas algas son ciertamente un prodigio de la creación, una de las maravillas de la flora universal. Esta familia produce a la vez los más pequeños y los mayores vegetales del globo, pues así como se han contado 40.000 plantitas de esas en el espacio de 5 milímetros superficiales, así también se han recogido fucos cuya longitud pasaba de 500 metros. Como cosa de hora y media había transcurrido desde nuestra salida del Nautilus, y eran cerca de las 12, como lo indicaba la perpendicularidad de los rayos solares, que ya no se refractaban. La magia de los colores fue desapareciendo, y los matices de la esmeralda y del zafiro se borraron de nuestro firmamento. Los ruidos más insignificantes se transmitían
con una velocidad a la cual no está acostumbrado el oído en tierra, y es porque mejor vehículo que el aire para el sonido es el agua, en el cual se propaga con cuádruple rapidez. En aquel momento el piso fue descendiendo con pronunciado declive, y la luz adquirió un matiz uniforme. Llegamos a una profundidad de 100 metros, bajo una presión de 10 atmósferas, que sin embargo no me molestaba, a causa de las buenas condiciones con que estaba construida mi escafandra. Solamente sentía cierta incomodidad en las articulaciones de los dedos, que tampoco tardó en desaparecer. En cuanto al cansancio que este paseo de 2 horas debía producir, bajo un ropaje a que no estaba acostumbrado, era nulo, porque mis movimientos, ayudados por el agua, se efectuaban con sorprendente facilidad. Llegado a esta profundidad de 350 pies, yo percibía aún los rayos solares, pero débilmente. A su brillo intenso había sucedido un crepúsculo rojizo, término medio entre el día y la noche. Veíamos, sin embargo, lo suficiente para guiarnos sin que fuera todavía necesario poner en actividad los aparatos de Ruhmkorff. Detúvose entonces el capitán Nemo, y aguardando que le hubiese alcanzado, me enseñó con el dedo algunas masas oscuras que se vislumbraban a cierta distancia entre la sombra. Me ocurrió que aquella sería la selva de la isla de Crespo, y no me equivoqué. Fin del capítulo 16. Capítulo 17. Una selva submarina. Habíamos llegado por fin a los lindes de aquella selva, una de las más bellas, sin duda, del inmenso dominio del capitán Nemo. La consideraba como suya, atribuyéndose sobre ella los mismos derechos que los primeros hombres tuvieron durante la época primitiva del mundo. ¿Quién le hubiera disputado, por otra parte, la posesión de aquella propiedad submarina? ¿Quién otro, más audaz que él, hubiera venido con hacha en mano a desmontar aquellas umbrosas espesuras? Componíase la selva de grandes plantas arborescentes, y tan luego como hubimos penetrado entre ellas, llamó la atención de mis miradas una singular disposición de las ramificaciones, disposición que yo no había observado hasta entonces. Ninguna de las hierbas que alfombraban el suelo, ninguna de las ramas que brotaban de los arbustos, se enredaba, ni se encorvaba, ni se extendía en sentido horizontal. Todas subían hacia la superficie del océano. No había filamentos ni hojas a manera de cinta, por delgadas que fuesen, que no se mantuviesen en posición derecha, como varillas de hierro. Los fucos y los bejucos se desarrollaban en línea rígida y perpendicular, determinada por la densidad del elemento donde habían nacido. Inmóviles, por otra parte, aquellas plantas, cuando yo las apartaba con la mano, recobraban enseguida su posición primera. Aquel era el reino de la verticalidad. No tardé en acostumbrarme a tan extraña disposición, así como a la oscuridad relativa que nos envolvía. El suelo de la selva estaba sembrado de cantos agudos, difíciles de evitar. La flora submarina me pareció bastante completa, y más rica todavía que lo hubiera sido bajo las zonas árticas o tropicales, donde sus productos son menos numerosos. Pero durante algunos minutos confundí involuntariamente los reinos entre sí, equivocando los zoófitos con las hidrófitas y los animales con las plantas. ¿Y quién no se hubiera engañado? La fauna y la flora se tocan tan de cerca en el mundo submarino. Observé que todas aquellas producciones del reino vegetal no estaban adheridas al suelo, sino por una especie de basamento superficial, desprovistas de raíces, indiferentes a todo cuerpo sólido, arena, concha o guijarro que la sostiene, le piden tan solo un punto de apoyo, pero ninguna vitalidad. Estas plantas no proceden sino de sí mismas, y el principio de su existencia está en el agua que las mantiene y nutre. La mayor parte tenían, en vez de hojas, unas tiras de formas caprichosas, circunscritas en una corta gradación de colores: el rosado, el carmín, el verde, el aceitunado y el pardo.
Volví a ver, pero no ya desecadas como las muestras del Nautilus, las padinas o colas de pavo desplegadas en abanico que parecían solicitar la brisa, las ceramias de color escarlata, las laminarias alargando sus tiernos retoños comestibles, las nereocisteas filiformes y fluxuosas que se abrían a una altura de 15 metros, ramilletes de acetábulos cuyos tallos crecen por el vértice y muchas otras plantas pelagianas, todas desprovistas de flores. Curiosa anomalía, extraño elemento, ha dicho un ingenioso naturalista, donde el reino animal florece y donde el vegetal no produce flores. Entre aquellos diferentes arbustos, grandes como los árboles de nuestras zonas templadas, y bajo su húmeda sombra, se agrupaban verdaderos zarzales de flores vivas, setos de zoófitos, sobre los cuales se abrían las meandrinas, listadas de surcos sinuosos, las cariofilias amarillentas, de tentáculos diáfanos, las aglomeraciones de zoantarios, asemejando al césped, y para completar la ilusión, los peces mosca revoloteaban de rama en rama como un enjambre de colibrís, mientras que los amarillos lepisacantos, de mandíbula erizada y escamas agudas, los dactilópteros y los monocentros se levantaban bajo nuestros pasos como un tropel de gallinetas. Hacia la 1 el capitán Nemo dio la señal de alto, lo cual me satisfizo bastante, y nos tendimos bajo un dosel de alarias, cuyas largas tirillas adelgazadas se levantaban como saetas. Me pareció delicioso ese instante de reposo, no faltándonos más que el encanto de la conversación, pero era imposible hablar ni responder. Me limité tan solo a acercar mi gran cabeza de latón a la de Consejo, y vi los ojos de este buen muchacho brillar de contento. En señal de satisfacción se agitó en su capacete del modo más cómico del mundo. Después de 4 horas de semejante paseo, me sorprendió mucho el no sentir una violentas ganas de comer. Yo no puedo decir en qué consistía esta disposición del estómago, pero en cambio experimentaba un insuperable deseo de dormir, como suele suceder con todos los buzos. Por eso mis ojos se cerraron muy pronto bajo su espeso cristal, y caí en una invencible soñolencia que sólo el movimiento de la marcha había podido contener hasta entonces. El capitán Nemo y su robusto compañero, extendidos en medio de aquella agua cristalina, nos daban el ejemplo para dormir. No me es posible calcular el tiempo que estuve sumido en aquel profundo sopor, pero cuando me desperté, me pareció que el sol descendía hacia el horizonte. El capitán Nemo estaba ya despierto, y comencé a desperezarme cuando una aparición inesperada me hizo poner súbitamente de pie. A algunos pasos, una monstruosa araña de mar, alta de 1 metro, me miraba con sus ojos atravesados, pronta a arrojarse sobre mí. Aunque mi escafandra fuese bastante gruesa para defenderme de las mordeduras del animal, no pude reprimir un movimiento de horror. Consejo y el capitán del Nautilus se despertaron entonces. El capitán Nemo enseñó el asqueroso animal a su compañero, quien le asestó con la escopeta un violento culatazo, y pronto vi las horribles patas del monstruo retorcerse en convulsiones terribles. Este encuentro me hizo pensar que otros animales más temibles debían frecuentar aquellos fondos oscuros, y que mi escafandra no me protegería contra sus ataques. No me había ocurrido esto hasta entonces, y resolví estar con cuidado. Suponía yo, además, que aquel descanso indicaba el término de nuestro paseo, pero me equivocaba, porque al contrario, en vez de regresar al Nautilus, el capitán Nemo prosiguió su atrevida expedición. El suelo seguía deprimiéndose y su pendiente, siendo cada vez más pronunciada, nos condujo a mayores profundidades. Debían ser próximamente las 3, cuando llegamos a un estrecho valle, abierto entre altas paredes verticales y situado a 150 metros de fondo. Gracias a la perfección de nuestros aparatos, sobrepujábamos en 90 metros
el límite que la naturaleza había impuesto hasta entonces a las excursiones submarinas del hombre. Digo 150 metros, aunque ningún instrumento me permitía evaluar esta distancia, pero yo sabía que, aun en los mares más límpidos, los rayos solares no pueden penetrar más allá. Y precisamente la oscuridad se hizo profunda, no siendo visible a 10 pasos objeto alguno. Yo andaba a tientas cuando vi brillar de repente una luz blanca y bastante viva. El capitán Nemo acababa de poner en actividad su aparato eléctrico, imitándole luego su compañero. Consejo y yo seguimos este ejemplo, para lo cual establecí por medio de un tornillo la comunicación entre la bobina y el serpentín de cristal. El mar entonces, alumbrado por nuestras 4 linternas, se iluminó en un radio de 25 metros. El capitán Nemo continuó penetrando en las oscuras profundidades de la selva, cuyos arbustos se iban aclarando cada vez más. Observé que la vida vegetal desaparecía más pronto que la animal. Las plantas pelagianas abandonaban aquel suelo, que para ellas se tornaba árido, en tanto que pululaba todavía por allí un número prodigioso de animales, zoófitos, articulados, moluscos y peces. Mientras seguíamos andando, me ocurrió que la luz de nuestros aparatos Ruhmkorff debía atraer necesariamente a algunos habitantes de aquellas capas sombrías, pero no se acercaban a bastante distancia para el alcance de unos cazadores. Varias veces se detuvo el capitán Nemo para echarse la escopeta a la cara, pero después de estar apuntando durante algunos momentos, la recogía para continuar su marcha. Por último, esta maravillosa excursión concluyó hacia las 4, viéndonos detenidos por un muro de soberbios peñascos, masa imponente, amontonamiento de gigantescas rocas, enorme acantilado de granito, lleno de grutas oscuras, pero no ofrecía ninguna subida practicable. Eran los cantiles de la isla Crespo, era la tierra. Detúvose de pronto el capitán Nemo, dándonos la señal de alto, y por más deseos que tuviera yo de trepar por aquella muralla, no pude hacer otra cosa que pararme. Allí terminaban los dominios de nuestro jefe. No quería trasponerlos. Más allá existía esa porción del globo que no debía volver a pisar con su planta. Nuestro regreso comenzó. El capitán Nemo se había puesto de nuevo al frente de su pequeña comitiva, dirigiéndose siempre sin vacilar. Me pareció que no seguíamos el mismo rumbo para volver al Nautilus. El nuevo camino, muy pendiente y por consiguiente penosísimo, nos acercó con rapidez a la superficie del mar. Sin embargo, este regreso a las capas superiores no fue tan súbito que pudiera causar un decrecimiento de presión demasiado pronto, porque esto hubiera podido ocasionar desórdenes graves en nuestro organismo, determinando ciertas lesiones internas que tan fatales son para los buzos. Muy luego reapareció y creció la luz del día, y como el sol estaba ya bajo en el horizonte, la refracción volvió a teñir con irisado anillo los contornos de los objetos. A 10 metros de profundidad caminábamos entre un enjambre de pececitos de toda especie, más numerosos que las aves en el aire, más ágiles también, pero ninguna casa acuática digna de recibir un tiro se había ofrecido aún a nuestra vista. En aquel momento noté que el capitán Nemo seguía con la escopeta apuntada a algún objeto que se movía entre los zarzales. El tiro salió, escuché un débil silbido y un animal cayó herido de muerte a algunos pasos. Era una magnífica nutria de mar, único cuadrúpedo que sea exclusivamente marino. Tenía 1,5 metros de longitud y debía ser de gran precio, porque su piel, de color pardo castaño por el lomo y plateada por debajo, constituye una de esas pellejas tan solicitadas en los mercados rusos y chinos, asegurándole lo lustroso y delicado de su pelo un valor por lo menos de 2.000 pesetas. Mucho admiré aquel curioso mamífero, de cabeza redondeada, orejas cortas, ojos circulares, bigotes blancos y semejantes a los del gato,
pies palmeados y con uñas, y rabo peludo. Este precioso carnívoro, cazado y perseguido por los pescadores, es cada día más raro, habiéndose refugiado principalmente en las porciones boreales del Pacífico, donde probablemente no tardará en extinguirse su especie. El compañero del capitán Nemo cargó la nutria sobre sus hombros y volvimos a emprender nuestro camino. Durante 1 hora se desarrolló bajo nuestras plantas una llanura arenisca, cuyo suelo se elevaba con frecuencia a menos de 2 metros de la superficie del mar. Entonces vi nuestras imágenes, claramente reflejadas sobre esta superficie cual en un espejo, aparecer en sentido inverso, reproduciendo nuestros movimientos y nuestros ademanes con toda identidad, pero con la diferencia de andar con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. El espesor variable de las grandes olas de fondo causaba sobre la misma superficie otro efecto muy notable, a saber, la apariencia de espesas nubes que se formaban y desvanecían rápidamente, advirtiéndose hasta el espumoso y blanco cabrilleo que al quebrarse producían. También se divisaba el paso veloz de las sombras que las grandes aves proyectaban en las aguas al pasar sobre nosotros. En esta estación fui testigo de uno de los mejores tiros que hayan podido conmover las fibras de un cazador. Un ave corpulenta, de alas anchurosas, perfectamente visible, se acercaba cerniéndose hasta que, llegada a algunos metros sobre las aguas, el compañero del capitán Nemo le apuntó y disparó. Cayó el animal herido de muerte, viniendo a parar en su descenso al alcance del diestro cazador. Era un albatros de la más bella especie, admirable ejemplar de las aves pelagianas. Nuestra marcha no se interrumpió con este incidente, y por espacio de 2 horas estuvimos recorriendo, ora unas llanuras areniscas, ora unas praderas de fucos de muy penoso andar. Francamente ya no podía conmigo cuando advertí que cierto brillo interrumpía la oscuridad de las aguas a media milla de distancia. Era el fanal del Nautilus. Antes de 20 minutos debíamos estar a bordo para respirar con holgura, porque parecíame ya que mi receptáculo no suministraba más que un aire muy pobre de oxígeno. Pero yo no contaba con un encuentro que atrasó algún tanto nuestro regreso. Me había quedado rezagado a unos 20 pasos, cuando vi que el capitán Nemo volvía bruscamente hacia mí. Con mano vigorosa me echó al suelo, mientras que su compañero hacía otro tanto respecto de consejo. No supe qué pensar de pronto ante tan inesperada acometida, pero me tranquilicé al observar que el capitán se echaba también cerca de mí y se mantenía quieto. Me hallaba, pues, echado sobre el fondo y abrigado precisamente por una zarza de fucos, cuando, al levantar la cabeza, divisé unas enormes masas que pasaban ruidosamente despidiendo resplandores fosforescentes. Mi sangre se heló en las venas. Había reconocido que nos veíamos amenazados por unos formidables escualos. Era un par de tintorias, terribles tiburones, de cola enorme, mirada apagada y vidriosa, que destilan cierta materia fosfórica por unos orificios que tienen alrededor del hocico. Aquellos animales son unas fieras monstruosas que trituran a un hombre entero entre sus mandíbulas de hierro. Yo no sé si Consejo se entretenía en clasificarlos, mas, por lo que a mí tocaba, el plateado abdomen y la formidable boca erizada de dientes de tan temibles peces fueron para mí observados bajo un punto de vista bien poco científico y más bien como víctima que como naturalista. Afortunadamente estos voraces animales tienen poca vista y pasaron sin apercibirnos, rozándonos con sus nadaderas parduzcas y escapando así nosotros como por milagro de aquel peligro, mayor seguramente que el encuentro del tigre en medio de una selva. Media hora después, guiados por la ráfaga eléctrica, alcanzamos el Nautilus. La puerta exterior había quedado abierta y el capitán Nemo la cerró tan pronto como estuvimos en la primera celda. Después apretó un botón,
sentí maniobrar las bombas dentro del barco y disminuir el agua alrededor de mí. En algunos instantes quedó vaciada aquella cámara, se abrió la puerta interior y entramos en el vestuario. Aquí nos despojamos, no sin trabajo, de nuestras escafandras, y muy molido yo y rendido de hambre y de sueño, me dirigí a mi cámara, aunque maravillado todavía de aquella sorprendente excursión al fondo de los mares. Fin del capítulo 17.